Ustedes no necesitan otro You sermón. need to take what you know and start practicing. Lo que necesitan es tomar lo que ya saben y ponerlo en práctica. So, I am going to look at each of you as a change agent. Entonces, cada uno de ustedes realmente es un agente de cambio. To go back to your local church and say, here are practical things we can do to be a more loving, Christ-like church. Y debemos volver a nuestras iglesias locales y decir, tengo algunas ideas para que esta iglesia local sea una iglesia donde hay un ambiente de amor, donde somos agentes de Dios en la transformación de So personas. you are a change agent. Ustedes son agentes de cambio. Okay, this is encouraging people. Seguimos hablando de este tema de animar a los hermanos. The greeting ministry. Cómo saludar, cómo dar la bienvenida a la gente. I believe strongly in the greeting ministry. Yo creo firmemente en esto de dar la bienvenida. Podemos hablar en nuestro contexto también de ujieres. Look at all Paul and Peter's letters. Miren las cartas de Pablo y de Pedro. They want greetings exchanged. Habla de que se saluden los hermanos. They even talk about the holy kiss. Hablan del ósculo santo. Remember the brothers by name. Recordar a los hermanos por nombre. So think of it like this. Pensemos en esto. When people come into your church, your local church, Cuando llega la gente al local de la iglesia, it's a family they're coming into. llegan a un sitio familiar. They need to be greeted. Deben ser recibidos. Someone should always be there to greet and welcome them in the name of the Lord. Siempre debe haber alguien a la entrada para dar la bienvenida a la gente en el nombre de Jesús, para saludarles. And it's a wonderful ministry. Y es un ministerio importantísimo. Both men and women can be involved in this Es un ministry. ministerio que pueden ejercer tanto hombres como mujeres. Just greeting people, getting their names, getting them oriented right away. Saludar a la gente, darles la bienvenida, conocer sus nombres, mostrarles cómo funcionan las cosas en nuestra iglesia local. Let me give you an illustration. Quiero darles un ejemplo. Let's say you're with your family and you're seated around the dining room table having dinner. Digamos que usted está cenando con su familia And someone opens the door and just walks into your house. y llega alguien de repente, abre la puerta de su casa y entra. And you all go look. Y todo el mundo mirando a ver qué pasó, Someone came in es que alguien entró and they're walking around your house. y está paseándose por la casa. And you go back to eating. Y uno sigue comiendo así como venía haciendo. Wouldn't that be strange? Sería bastante extraño hacer eso, ¿verdad? No one greets the person who came in. Nadie le da la bienvenida a la persona que entró. You don't even know who came in. Ni idea quién fue que entró. Well, that's what it's like in the larger household. Eso es lo que ocurre muchas veces en la familia amplia, mayor de la iglesia. People walk in, Entra gente people just look. y miran a ver quién fue que entró. It's strange. It's not welcoming. Es extraño, o sea, no es un ambiente en el cual la gente se siente cómoda. Let me give another illustration. Otro ejemplo. A sister told me this story, Una hermana me contó lo siguiente. and she lived a whole year here in Colombia. Ella había vivido un año aquí en Colombia. Now, in our country, she went into this very, very conservative church. En los Estados Unidos había estado en una iglesia de corte muy conservador, This church is very proud of itself, una iglesia que está muy orgullosa de su doctrina, but it's very cold and unfriendly. pero su ambiente es frío, no son nada amigables. So she came in the door, opened the door, and came into the building. Entonces entró allí al local de esa iglesia And everyone just turned around and looked at her. y todo el mundo se volteó para mirarla, The entire congregation just turned around and looked at her. toda la gente allí reunida. It was at a break time, so they were O sea, standing estaban en un around. tiempo como que de refrigerio, de descanso, They were having coffee, and estaban tomando café they just looked at her. y todo el mundo la miró, Not one person went over to her. pero ni una sola persona se acercó a ella. Then they just turned back and started talking to each other. Simplemente volvieron la mirada y volvieron a hacer lo que estaban haciendo antes de que ella entrara. The lady said to me, "It was the strangest thing I've ever felt." La mujer dijo, me sentí muy extraña, nunca había estado en un sitio tan raro. I now know how animals in a zoo feel. Ahora sé cómo se sienten los animales en el zoológico. People just come and stare at them. La gente viene y los mira, People just stared at her and didn't say one thing. y eso fue lo que hicieron allá.
And this church is so proud of itself. La miraron, pero no se acercaron a ella. Y esto de parte de un grupo de hermanos que están muy orgullosos de lo que son. So she attended the service. Entonces estuvo allí, les acompañó para la reunión. And the entire time she was there, only one person talked to her. Y al final de la reunión se le acercó apenas una sola persona. Now, is that what the family of God should be like? ¿Será que así se deben hacer las cosas en la familia de Dios? What should have happened? ¿Qué es lo que debe haber sucedido? Well, when she came in, Apenas ella entraba, everyone saw her. todo el mundo la vio They should have all smiled. y todo el mundo debe haberse sonreído, A welcoming smile. una sonrisa de bienvenida. And then some sisters should have gone right luego- over immediately. Algunas hermanas de inmediato tendrían que haberse acercado a ella Oh, welcome to our family. y haberle dicho, bienvenida a nuestra familia. We're having coffee now. Please come. Aquí with me." estamos tomando café, acérquese, tome. Find out who is she. Enterarse de quién es ella. How'd she find her way here? ¿Cómo fue que llegó? ¿Quién la invitó? Does she know anyone here? ¿Será que conoce a alguien que se Is she congrega looking aquí? for a church? ¿Está buscando una iglesia donde Find congregarse? out who she is. Enterarse de su vida. Is she a believer or not a believer? ¿Será que es creyente o es inconversa? What does she want from us? ¿Qué es lo que ella busca en este lugar? And welcomed her with a Christian greeting. Y darle una bienvenida, así como deben hacer hermanos en Cristo. It seems to me in the epistles, the proper Christian greeting is very important. Me parece a mí, al leer las cartas, las epístolas, que la bienvenida es importante, dar una buena bienvenida. Now, one more point. Algo más que quiero In decirles. between our break time, a brother told me this story, Durante el tiempo de refrigerio me contaron lo siguiente, and I want to point this story up to you. y quiero que todo el mundo lo sepa. He says at night he has pain Me dice que de noche él siente mucho dolor and he can't sleep. y no puede dormir. So during that time, he prays for the church. Entonces, en ese tiempo que no puede conciliar el sueño, ora por la iglesia And bears the issues and problems of the church before the Lord. y lleva los problemas, los asuntos de la iglesia delante del Señor. And it's a good time to use that time. What else can you do? Es bueno usar ese tiempo de esa manera. It could be a nice quiet time of prayer for others. Puede ser cuando uno puede conciliar el sueño, aprovéchelo para orar por los hermanos. So I thought I'm going to use that Me pareció idea. una muy buena idea. Yo voy a copiar eso. Remember what the psalmist says, upon his bed he talks to the Lord. El salmista dijo eso. Estando sobre su lecho, él hablaba con el Señor. Okay, now number 5. Número 5. Open your home to people. Abre las puertas de tu hogar. Closely associated with encouraging is hospitality. Algo que realmente está muy asociado con esto de animar a otros es la hospitalidad. Now, I wrote a book on hospitality, Escribí un libro acerca de este tema. but from the day my wife and I were married, we had a hospitality ministry. Desde el día que mi esposa y yo nos casamos, hemos ejercitado el ministerio de la hospitalidad. Hospitality is a biblical command. La hospitalidad se ordena en la Biblia. It's not a biblical suggestion. No es una sugerencia bíblica And it's a apenas. very sad thing that in many countries, hospitality is gone. Y es muy triste que en muchos países ya no se practica la hospitalidad. Sometimes I visit a local church, A veces me invitan a enseñar en una iglesia local and they'll have a dinner at one of the elders' house for me and all the other elders. y preparan una cena para todos los ancianos en el hogar de uno de los ancianos And this will come out. y uno se entera de esto alrededor de la mesa. We've never even been together like this in one another's home. Y dicen, uy, esta es la primera vez que nos reunimos así para tener una comida juntos. What a sad thing. Cuán triste es escuchar eso. Hospitality is always in the context of love. La hospitalidad se menciona siempre en el contexto del amor. You see, hospitality is love in shoe leather. La hospitalidad es el amor en la práctica, aplicándose. So let's look at the scripture, Bueno, vamos a mirar las and escrituras. let's start with 1 Peter 4, 8 and 9. Vamos a mirar primera de Pedro 4, 8 y 9. Primera epístola de Pedro 4, 8 y 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Look at the first part of verse 8. El versículo 8, la primera parte. Look up here. Above all. Miren,
Dice, ante todo. Levanten la vista. Above all. Ante todo. You know what that says in Greek? ¿Sabe lo que quiere decir eso en el griego? Above all. Ante todo. In other words, this is important. O sea, esto es muy importante. Keep fervent in your love for one another. Tengan un amor ferviente los unos por los otros. Because love covers a multitude of sins. Porque el amor cubre multitud de pecados. In other words, without love we couldn't live with one another. Si no tuviéramos amor, no pudiéramos convivir los unos con los We hurt otros. each other too many times. Es que nos causamos mucho daño los unos a los otros. We see each other's faults, Estamos muy enterados de las fallas de los demás. but love covers. Pero el amor cubre multitud Now, de pecados. in that context, fervent love, En ese contexto, el amor ferviente, be hospitable to one another without complaint. hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. It's how we fervently love one another. Es la forma de demostrar amor ferviente. Now he adds the little prepositional phrase without complaint. Y agrega la frase preposicional sin murmuraciones. In other words, hospitality is hard work. En otras palabras, es difícil hospedar a otros. It's costly Cuesta and it's interruptive. e interrumpe nuestra rutina. So do it without complaining. Entonces hacerlo sin Now, murmuraciones. Hebrews 13, 1 and 2. Hebreos 13, 1 y 2. Hebrews 13, 1 and 2. Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Note the context. Notemos el contexto. Let love of the brethren continue. Permanezca el amor entre hermanos. It's amazing how much the New Testament says about loving one another. Realmente, si nos ponemos a pensar, el Nuevo Testamento habla mucho acerca de este tema, del amor entre hermanos. All these statements come out of John 13, 34 and 35. Este es el resultado de Juan 13, 34 y 35, The new commandment. el nuevo mandamiento. Now he says, do not neglect to show hospitality to strangers. Dice, no se olviden de la hospitalidad, For some have entertained angels without knowing it. porque algunos hasta han hospedado ángeles sin saberlo. Now, my wife and I have entertained angels. Mi esposa y yo hemos hospedado a varios ángeles. Now, I don't mean angels with wings flying around. No ángeles con sus alitas, Although I wouldn't mind that. aunque no me quejaría si eso ocurriera. I've never seen an angel. La verdad, yo nunca he visto a un ángel. Except for my wife, of course. Claro, exceptuando a mi esposa, But sometimes she's not an angel. aunque a veces no tiene un comportamiento muy angelical que most of the digamos. time she's an angel. She's- No, pero la realidad es que la mayoría de las veces sí se parece a un ángel. One time we had this elderly sister visit our assembly. Una vez se quedó una hermana en nuestra casa ya de bastante edad And it was Easter Sunday morning. y estábamos en la época de la Pascua, era el domingo de Pascua, And I saw her across the congregation, y yo la vi en la reunión de la iglesia, but I didn't have a chance to go over and greet her. pero no tuve la oportunidad de acercarme y saludarla. Others had done that. Otros ya lo habían hecho. So after the service, I had to rush home. Y concluida la reunión, tuve que ir a mi casa, no tuve tiempo de hacer otra cosa. My wife was in the hospital. We just had a little baby girl. Mi esposa estaba hospitalizada, había nacido una de nuestras hijas. My mother-in-law was making dinner for all of us on Easter Sunday morning. Mi suegra estaba preparando la comida especial del Domingo de Resurrección, que es muy tradicional. So I had to get home and then get on to the hospital. Entonces tenía que ir a la casa y de inmediato salir al hospital. So as I was going home, I saw this elderly lady walking towards a restaurant. Y rumbo a mi casa vi a esta hermana ya anciana que iba a almorzar en un restaurante. So I turned the car around, went right back and got Entonces her. di la vuelta en el carro, fui, la recogí And I said to her, "Are you going to the restaurant?" y le dije, ¿es que usted va a almorzar en el restaurante? She said, "Oh yes." Me dijo, sí. I said, "No, you're not. Yo le dije, no lo va a hacer. Get in my car. Súbase al carro I'm going to take you to
to my house. yo la voy a llevar a mi casa. My mother-in-law's there. We have a nice dinner. Mi suegra está allí, hay una buena comida preparada. On Easter morning, you're not going to eat in that restaurant alone. El domingo de resurrección, usted no se va a ir sola a ese restaurante. Now, I didn't know it at the time, but she was an angel. Yo no sabía en el momento que era un ángel, And so I brought her to my home. entonces la traje a mi casa And for the next 20 years, she became one of our dearest friends. y durante los próximos 20 años fue de nuestros mejores amigos. She was a single lady, never married. Era soltera, nunca se había casado, She had been a maid for all her life. había trabajado en casas haciendo aseo en hogares And she was in her mid-70s. y tenía unos 70 y pico de años. Lived to be almost 100 years old. Llegó casi hasta los 100 años And she loved to work. y le encantaba el trabajo en servicio. As a result of our friendship, Y como resultado de la amistad que gozamos con ella, every Sunday she came to our house after church todos los domingos ella iba a nuestra casa a and almorzar. did all the cleaning after every Sunday Y we have ella people over. lavaba la loza y organizaba la comida después que habíamos hospedado a mucha gente. So she came every Sunday and would do all the cleanup and everything after the meal. Entonces llegaba y hacía todo el trabajo de aseo una vez que terminábamos de almorzar. And tell my wife, you go to bed, I'll clean all up. Y ella le decía a mi esposa, vaya y descanse que yo me encargo de la cocina. Then she said, in the middle of the week, give me all your laundry. I'll take care of all your laundry, your shoes. I'll take care of all that. Y entre semana ella decía, yo con mucho gusto les lavo la ropa y les organizo la casa, todo lo que ustedes necesiten. Then she told the elders, don't pay for money for the church being cleaned. I will do that. Y después le dijo a los ancianos, no gasten dinero en el aseo del local de la iglesia, yo puedo encargarme de eso. She says, I have all week free. I will do that. Dijo, yo no tengo otra cosa que hacer entre semana, entonces yo quiero dedicarme a eso. So every day she would come to the church, do a little bit of cleaning. Todos los días iba al local de la iglesia y hacía algo del trabajo del aseo. And she did that for years. Lo hizo durante muchos años. Saved us much money. Nos ahorramos muchísimo dinero. She cleaned the church. She'd come to my house and clean. Hacía el aseo del local, hacía el aseo en mi casa. She didn't like watching television. Ella no era fanática de ver la televisión. So she said, my evenings are free. I need work to do. Entonces decía, por las noches no tengo otra cosa que hacer, denme un trabajo. So at night you do work for our missionaries. Entonces de noche ella se dedicaba al servicio a los misioneros. So during this time, we were going to build a new building for our church. En este tiempo estábamos en un proyecto de construir un local para la iglesia. So we all united together and we're building the building and all that. Entonces todos colaboramos con este proyecto So we got almost all the building done. y ya casi estaba concluida la edificación And we needed carpet and we needed a piano and other y things. se tenía que instalar el piano y la alfombra. So one day she came to me and she said, now you need all these extra things, Y ella se me acercó y dijo, ustedes necesitan varias cosas ahí para el local, but there's no money for it. pero no hay plata para comprarlo. So she said, here's what I want you to do. Dijo, quiero que hagan lo siguiente. I want you to get that piano Quiero que compren el piano and the pews and the carpet. y también la silletería y and, la alfombra. and she laid out the things she wanted. Y especificó las cosas que ella quería que se compraran. She said, I'll pay for it Y all. dijo, yo voy a pagar por todas esas cosas. Now, all her life she had been a maid, Toda la vida ella había trabajado en casas. lived in other people's homes as a maid. Había servido a otros, había vivido en casas de familia. How could she have any money? ¿Cómo podía tener ella dinero? She had come from Ireland. Pero es que ella era irlandesa And she did not spend a y penny. ella no gastaba, She saved all her money. ahorraba todo lo que ella recibía. And she put it in mutual funds. Y lo había invertido en bonos de And ahorro. over a 50 or 60 year period, that money had Y increased. durante 50, 60 años había aumentado con los And intereses that el little dinero. maid had a lot of money. Y esa señora que trabajaba haciendo aseo en casas I wouldn't tenía want harto dinero. to tell you. Ni les voy a contar cuánto tenía. So she bought all these things for the church. Compró todas estas cosas. Then she said, now, some of our missionaries need more money. Y luego dijo, algunos de nuestros misioneros So you tell me necesitan que se les mande más dinero. She says, you tell me what they need, Díganme, ¿qué es lo que necesitan? and then I want to help them. Porque yo quiero colaborar con esa necesidad. Well, my wife and I lived in a missionary's home for 12 years. Mi esposa y yo estuvimos en el hogar, vivimos con unos misioneros durante 12 años. And that missionary came back home. Y ese misionero volvió a los Estados Unidos. And he said, you're going to have to leave now. Y dijimos, bueno, ya es tiempo de que busquen un sitio a donde vivir.
But for 12 years, we lived there almost free. They lived with you. No, I lived in the missionaries' home free almost 12 years. Ya era hora de independizarse, pero llevamos ya 12 años viviendo con ellos. And it was a wonderful provision for the Lord. Y era una forma en la cual el Señor proveyó generosamente por nuestras necesidades. So after we had to leave, I had to find a place for our family, and our Entonces, family was getting bigger. Tenía que encontrar dónde irme a vivir con mi esposa, con mis hijas. And we had some other people living with us. Y también había otra gente que estaba con nosotros. And I need a lot of room for my library and all the books we get rid of. I needed room. Y yo necesitaba bastante espacio para los libros que yo tengo, para mi estudio. So 3 blocks from the church, I saw this really beautiful home. Y vi una casa que estaba en venta apenas a 3 cuadras del local de la iglesia. And it would fulfill all our needs, Y realmente era ideal para las necesidades de nuestra familia. be right next to the church, Ahí cerquitica al local de la iglesia. but there's no possible way we could afford this Pero house. no teníamos el dinero suficiente para comprar la casa. So I talked to some of the brothers. Entonces hablé con algunos hermanos de la iglesia They said, don't go over there and look anymore. y dijeron, no vaya ya, no mire más esa casa. So I said, but I really believe that's the house we should have. Pero yo les dije, la realidad es que yo sí creo que esa es la casa que yo necesito. It'll fill all our needs. Cumple con todas nuestras expectativas. And the Lewis and Roth business we had in the house. Our publishing business we had in the house. Y hasta el trabajo de imprimir los libros lo hacíamos desde la casa. So we had thousands of books to Entonces, store. teníamos que almacenar miles de libros. This would have been perfect. Era el sitio ideal para nosotros como So the familia. brothers said, no, it's too much money. Los Do not hermanos look. dijeron, no lo piense más, eso cuesta demasiado. But I kept looking. Pero seguí mirando. So I prayed, I said, Lord, that's the house we need. Entonces le dije, Señor, yo sí creo que esa es la casa que yo necesito. Right next to the church. Ahí cerquitica el local de la iglesia. It's perfect. Es perfecto para nosotros. So this little lady comes up to me. Entonces se acerca esta hermana ya anciana She said, where are you going to live now? y dijo, ¿a dónde se van a ir ustedes a vivir? I said, I don't know. Yo le dije, la verdad no tengo idea. Anything we can afford is way too small. Las cosas que están dentro de las posibilidades nuestras son muy pequeñas. Well, she said to me, I didn't tell you this, Y lo que ella me dijo fue, miren, yo no le había dicho antes de esto, but I put you and your wife in my will. pero he hecho provisión para ustedes en mi testamento. But maybe I'll live a long time. Aunque es posible que yo viva mucho tiempo. And she did. Y vivió durante muchos años más. So she said, I'm not using the money, Y dijo, yo no tengo necesidad de ese dinero. so I want you to have that house. Entonces, compren esa casa. And I'll take care of the cost on Y it. tranquilos que yo me hago cargo del costo. We entertained an angel. Habíamos nosotros hospedado a un ángel. That lady was such a blessing to us. Esa señora fue de tanta bendición para nosotros. Now, listen to the rest of the story. Ahora, a ver cómo termina la historia, les voy a contar. 2 weeks before, she had visited another assembly. 15 días antes había visitado a otra iglesia local. And no one talked to her at that assembly. Y nadie la saludó ese día que fue a visitar. And she went 2 weeks Y fue 2 domingos seguidos, and she never went back. pero no volvió. She came to our assembly, Vino a visitar nuestra iglesia and because I picked her up and gave her some y hospitality, porque yo la recogí y la hospedamos en nuestra casa, she became a ministering angel to our whole church. volvió a ser un ángel al servicio de toda nuestra iglesia local. What if we had lost her? ¿Qué tal si nosotros hubiéramos pasado por alto esa oportunidad? You don't know who you're entertaining. Uno nunca sabe a quién está hospedando. I was in the state of Missouri, Estaba en el estado de Missouri and I visit this church. y fui a visitar a una iglesia. And they have this very fine young preacher. He's a really good Y preacher. hay un predicador allí brillante, muy buen predicador. So I get to meet him. Entonces nos conocimos. And he says, don't you remember I was in your home about 20 years ago? You said to him, he said to you. He said to me. Y él me dijo a mí, ¿se acuerda que hace 20 años estuve de visita en su casa? I said, I'm really sorry, I don't Y le remember. dije, qué pena, pero es que no me acuerdo de He eso. said, yes, I was a hippie traveling around and someone sent me to your home. Dijo, sí, yo era un hippie y estaba ahí de viaje
y alguien me envió a la casa suya. And he said, you took me in for Y several él dijo, days. usted me recibió durante varios días. I said, I'm sorry, I don't Y le remember. dije, qué pena que no me acuerdo de eso. Well, the Lord met that man a couple of years later. Pero unos años después, él entregó su vida a Cristo. And now God was greatly using Y him. ahora Dios lo está usando. He was another angel. Era otro ángel. So you never know who you're going to have in your home. Entonces no sabes el potencial, el alcance de este ministerio de la And that's hospitalidad. what he's saying here in this text. Y es lo que está diciendo el autor aquí a los hebreos. He's referring back to Abraham, Se está refiriendo al tiempo de Abraham. and he entertained real live angels Y Abraham de veras recibió, hospedó ángeles and the Lord. y al Señor mismo. But the point is, you don't know. They may be real servants of God. Pero quizás tú al hospedar a alguien realmente estás recibiendo a un siervo de Dios. Hospitality is a wonderful way to show love. La hospitalidad es una forma maravillosa de demostrar amor. And it's a wonderful way to bring the people of God together. Y una forma maravillosa de poder ministrar a las necesidades de los hermanos. Now let's look at Romans 12:13. A ver, consideremos Romanos 12:13. Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Now, another strong word is used there, pursue hospitality. Otra palabra que debemos considerar aquí, practicando la hospitalidad. Yeah, pursue it. O sea, es algo que debemos hacer con mucha dedicación. And if you go back to verse 9, you realize the context is love again. Y el texto, si miramos el contexto, si miramos el versículo 9, es el amor. And then it's required of an elder to be hospitable. Y uno de los requisitos para quien va a servir como anciano es que sea un hombre hospedador. That's a biblical injunction. Es una orden que da la Biblia. Elders have to be hospitable. Ancianos deben ser hospedadores. Why is that? ¿Por qué será? Because there's nothing worse than a inhospitable, unloving elder. Porque no hay nada peor que un anciano falto de amor que no hace sentir bienvenida a la gente. A cold, harsh elder. Un anciano frío, indiferente, And they produce cold, harsh churches. y producen iglesias frías e indiferentes. Now, when you have hospitality, Ahora, cuando se practica la hospitalidad, you really get to know people. realmente uno conoce a la gente. So, when we have people at our table, Cuando invitamos gente a nuestra casa, cuando están alrededor de nuestra mesa, we often ask two questions. muchas veces les hacemos dos preguntas. Tell us about when you were converted. Díganos cómo llegaron a conocer a Cristo. Tell us how you met your wife or your husband. Cuéntenos cómo conoció a su cónyuge, a su esposo, a su esposa. And by time we're done, we actually get to know one another. Y una vez que hemos pasado ese tiempo juntos, en verdad conocemos a las personas. You know, we can go to a church for years and never really know one another. Es posible congregarse en una iglesia local durante años You might y say- realmente no conocer a la gente allí. So Mario and I go to the same church, Entonces Mario y yo nos congregamos en la misma iglesia local and we say hi every y Sunday todos los domingos nos saludamos, ¿qué hubo, qué tal? for 10 years, Durante 10 años, but I don't even know how he got converted. pero ni sé cómo llegó a conocer a Cristo. I don't know how he met his beautiful wife. No sé cómo conoció a su bella esposa. I don't know much beyond that. No, realmente no sé casi nada de él. So I don't really know him. Entonces, en verdad, no lo conozco. But I invite them to my house, Pero digamos que yo los invito a mi casa and we spend some time y together. pasamos un rato juntos. And I ask him, how did you meet? Y yo le pregunto, Mario, ¿cómo conociste a Estela? How did you ever get such a beautiful wife? ¿Qué hiciste tú para lograr una esposa tan bella? Says she wasn't wearing her glasses. Dices que ella había dejado los lentes en casa. That's a joke. Es un chiste. And then I ask, how you get saved? Y le pregunto, ¿cómo llegaste a conocer a What do you Cristo? do for a living? ¿Cuál es el trabajo tuyo? ¿A qué te And dedicas? when we're all done, Y una vez que hemos terminado esta velada, oh, now I know him. ahora sí lo conozco. And then I tell him, he asks me, well, how did you get saved? Y él me va a preguntar a mí, ¿y tú cómo llegaste a conocer a Cristo? Now, next Sunday, Digamos, ya el próximo domingo, I see him with different eyes. ya
lo veo de una forma diferente, See, I know about him now. porque lo conozco, tenemos una relación. So, hospitality makes loving community. La hospitalidad es lo que forja una comunidad de amor. Hospitality ministers to needy people. La hospitalidad es un servicio hacia gente necesitada. You have widows and widowers in your church, Hay personas viudas en nuestras congregaciones and they often eat alone every meal. y muchas veces ellos a la hora de comer están solos. One of our elders just died. He's retired a long time. He just died. I just read it yesterday. Uno de nuestros ancianos hace pocos días falleció. He was a wonderful elder. Era un anciano quien desempeñaba su labor de una forma ejemplar. And we were good friends. Éramos buenos amigos. So after his wife died, after this elder's wife died, Perdón. Quien falleció era su esposa. he said to me one day, he said, it's very hard being alone. Y un tiempo después que él enviudó, él me contó cuán difícil es la soledad. And he said, the most difficult time is eating Y alone. él dijo, cuando más difícil me resulta la soledad es a la hora de compartirlos, a la hora de comer. He says, that's when I miss my wife the most. Dijo, es cuando más extraño a mi esposa. What a wonderful thing on Sunday or during the week you invite a widow or widower to your home. Es un excelente ministerio que entre semana o el domingo invitar a una persona viuda a su hogar. It means so much to people. Para ellos es tan especial ese tiempo. That's Christian love. Y así demostramos el amor cristiano. Maybe you have military people or students in your church and they're all alone. Quizás hay estudiantes que están lejos de casa o alguien que está prestando un servicio militar en las Fuerzas Armadas y está lejos de su hogar. And they eat in restaurants or cafeterias. Y ellos más bien comen en una cafetería o en un restaurante. What a wonderful thing to eat a home-cooked meal. Para ellos es muy especial comer en la casa de una familia. Okay, here's an assignment. Otra tarea que les voy a dar. You and your spouse, and you don't have to be married to have hospitality. Entendamos que uno puede practicar la hospitalidad siendo soltero, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo de lo que es la hospitalidad de parte de una pareja. You sit down together and decide, when can we have hospitality? Te sientas con tu cónyuge y comentan cuándo van a poder invitar a alguien a su casa. Once a month? Una vez al mes, Once a week? quizás cada 8 días, Once every 2 weeks? cada 15 días. When can you do this? ¿Con qué frecuencia lo pueden hacer? When can you plan this? ¿Cómo pueden planear esto? Plan it. Y tiene que ser planeado. When will it be convenient for you? ¿Cuándo realmente será conveniente hacerlo? Is it Sunday after the church services? ¿Será el domingo, una vez que salimos de la reunión de la iglesia? Is it a Friday or Saturday night? ¿O mejor un viernes por la noche, quizás un sábado por la noche? Maybe in the middle of the week. Quizás entre semana, otro día. When could you do this? ¿Cuándo sería mejor invitar a gente? Plan it. Pero que sea algo planeado. If this is hard for you, just do it once a month. Si te resulta muy difícil, hazlo apenas una vez al mes. Then decide who you're going to have. Luego decide a quién vas a invitar. Don't just invite your friends. No invites solamente a tus buenos amigos. Jesus even spoke of that in Luke 14. Jesús se refirió a eso en Lucas 14. Invite those who don't get invited. Invita a aquellos quienes no se les invita. Someone who needs hospitality. Alguien que necesita de tu hospitalidad. Maybe a new couple that has just come to the church. Quizás es una pareja que lleva poco tiempo asistiendo a la iglesia. It's a good way to welcome them and Es bring una them buena into the forma church. de recibirles, de darle la bienvenida. We try to make sure every new couple that comes to our church, we've had them in our home at least once. Nosotros queremos invitar a nuestra casa cada pareja que llega a la iglesia. Or maybe someone has just died and they're lonely and you need to invite the living partner. O quizás alguien ha enviudado recientemente y debemos invitar a esa persona viuda. Now, don't make, so many people make a big deal of this. Algunos complican esto demasiado. And in a sense, they want to show off how good a cook and all the beautiful things Y they have. como que quieren lucirse, que realmente son excelentes cocineros.
And because they make such a big deal of it, they don't do it. Y porque lo complican tanto, terminan no haciéndolo. You can just do something very simple. Hagan algo sencillo. Now, in the summer months, we just eat outside and we make hamburgers and hot dogs. En las épocas cuando hace más calor, nosotros comemos en el patio de la casa hamburguesas, perros calientes. And we use paper plates. Y usamos loza desechable, We make it platos simple. desechables. Lo hacemos de una forma muy sencilla. People don't care about that. They want to get A la together. gente realmente no le importa el menú, lo que quiere es tener un tiempo de comunión. It's not a time for you showing off your good plates. No es un tiempo para lucirte, para demostrar qué vajilla tan fina que tienes. Now, if you want to show off your good plates, fine, Ahora, do si it. tienes una vajilla fina, úsala si quieres, But don't let that be a hindrance. pero no permitas que eso sea un impedimento a la Or hospitalidad. people say, I don't have a beautiful home. O la gente dice, la verdad es que yo vivo en un lugar que no es muy atractivo. Well, I've been invited to homes where we all had to sit in the kitchen and get just like this. A mí me han invitado a hogares donde todos estamos en la cocina y todos apretados, And we've had a great time. pero igual la pasamos rico And it was close fellowship. y hay un compañerismo muy estrecho. So, set a time. Entonces establezcan el Pick- tiempo para hacerlo. Pick someone who needs your hospitality. Escojan a quién van a invitar, a alguien que realmente necesite su Get the hospitalidad. whole family involved. Involucren a toda su familia en el It's a asunto. way you can serve God together. Es una forma en la cual pueden servir a Dios unidos como familia. So we had 4 daughters, Nosotros tenemos 4 hijas and each one had a job. y cada una de ellas tenía una So responsabilidad. we all did it together. Y entonces practicábamos juntos la And it became hospitalidad. a family thing to do. Y se volvió una actividad familiar. And after a while, our children just loved it. Después de un tiempo les encantaba hacer esto a nuestras hijas. So it's a scriptural command. Es algo que se ordena en las Escrituras. And we need to encourage people in the assembly to do this. Y debemos animar a otros hermanos en la asamblea a hacer esto. What a wonderful thing if everyone in the assembly was showing Christian Esto hospitality. es maravilloso, tener una iglesia donde todos están practicando la hospitalidad. If you look at the New Testament vision of what a New Testament church is to be like, Si estudiamos cuál es la visión del Nuevo Testamento, cuál es la enseñanza del Nuevo Testamento en cuanto a cómo debe ser una iglesia local, it's an exciting place. es un sitio donde están ocurriendo cosas Lots maravillosas. of love, Hay mucho amor, lots of encouraging, se están animando unos a otros. praying for one another. La gente ora los unos por los otros, Hospitality to one se another. practica la hospitalidad. That's the new people of God, Así es la nueva familia de Dios. filled with the Holy Spirit. Están llenos del Espíritu Santo. What a wonderful community. Es una comunidad maravillosa, un So- ambiente muy grato. So when the unsaved come here, Entonces, cuando llega la gente en conversa, they say, God must be here. dicen, uy, aquí en verdad habita Dios, obra Dios. Look at how these people live. Miren cómo se lleva esta gente. So I want to encourage you Entonces quiero animarles to talk as elders a reunirse y cuando están juntos como ancianos, about the ministry of hospitality in your local church. cómo pueden involucrar a más gente en este ministerio de la hospitalidad. Now, if you don't practice hospitality, Ahora, si no practican, o sea, si hasta ahora no lo han hecho, tomen pasos pequeños para lograrlo. you know, a lot of churches have this they call three by three, they call it. Muchas iglesias tienen lo que llaman el 3x3. Once a month, Una vez al mes, 3 couples get together for a dinner una vez al mes, 3 parejas se reúnen para una comida for 3 months. durante 3 meses. So 3 times, 3 couples get together for dinner. Entonces, 3 veces se reúnen 3 parejas para tener una comida juntos. And this is sort of an organized program to get people to have hospitality together. Y es un programa organizado con la meta de involucrar a más gente en esto de la hospitalidad. And then people really get to know each other. Y de esa forma la gente se llega a conocer más a fondo. All right, number 6. Número 6, Compassionate care for suffering people. el cuidado compasivo hacia la gente necesitada. Let's read Acts 4:34 and 35. Hechos 4, 34 y 35. El cuidado hacia gente necesitada. El cuidado con compasión. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían
y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Here is a spotlight into the very first church. Entonces aquí tenemos una oportunidad de ver muy de cerca cómo era el ambiente entre esos primeros creyentes. What was the first church like? ¿Cómo eran esos hermanos del primer siglo? Notice it was a church of the super caring, sharing community. Notemos que era una iglesia donde había mucha compasión entre ellos, donde había mucho interés de parte de por otros. And there wasn't a needy person among them. Y aún dice que no había entre ellos ningún necesitado. It was a caring, compassionate community. Tenían un ambiente donde se demostraban compasión, interés por las necesidades de los demás. Let's look at Galatians 2:10. Gálatas 2:10. Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Peter, James, and John asked Paul and Barnabas, remember the poor. Pedro, Juan y Jacobo le encargaron a Pablo y a que tuvieran presentes las necesidades de los pobres. And Paul says, I was eager to do that. Y Pablo dice, Now let's look at Acts 20:35. consideremos Hechos 20:35. Acts 20:35. Hechos 20:35. Paul's words to the Ephesian elders. El contexto es las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Notice he says to the elders, you are to help the weak. Pablo les recuerda que sean sensibles a las necesidades de la gente pobre. Notice what Paul says. He worked hard and he used his money to help those in need. Pablo usaba sus recursos para ayudar a gente necesitada. And he's reminding the Ephesian elders to do the same, Y les to help the recuerda weak. a los ancianos de Éfeso que sigan su ejemplo. And then Romans 12:13 says, contributing to the needs of the saints. Romanos 12, la iglesia debe de haber un ambiente compasivo donde se demuestra amor. A community like we see in Acts of compassion and generosity towards one another. Lo que debe caracterizar a esa comunidad es la generosidad, el cuidado hacia los demás. Let's first look at the sick. Consideramos cómo cuidar a los enfermos. In fact, could we just take a little break right now? It'd be a good time to take a break. Before, I want to talk about the sick and ministering to the sick. Vamos a tomar un descansito y luego vamos a hablar de cómo es el cuidado de gente enferma. Let's just take a 10-minute break right now. Tomemos unos 10 minuticos, un descanso.